Muy buenos días, estimados oyentes de este curso que estamos dando en esta segunda semana respecto al magisterio de la Iglesia y la ciencia. Hoy estaremos abordando el tema del magisterio postconciliar, esto es, después del Concilio Vaticano II, en donde abordaremos de manera general la postura que los papas han venido dando a partir del Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco. Pues ante todo quisiera poner algunos puntos como base en donde el magisterio de la Iglesia es un servicio que ya desde el inicio de la Iglesia, cuando Jesucristo lo ha constituido, hace referencia a poder acompañar, orientar aquella revelación que Dios ha dado a través de la historia del pueblo de Israel y de manera muy particular de su Hijo Jesucristo. Este servicio que presta la Iglesia para nosotros es de gran valor y tiene que estar siempre unido tanto a la revelación divina como a la tradición de la Iglesia. Esto el Concilio Vaticano II lo deja con mucha claridad. Por lo tanto, el magisterio nos va ayudando a ir teniendo esta riqueza de la revelación divina que nos va a orientar, pero también en diálogo con la situación contemporánea que se está viviendo a cada momento. Y esta riqueza que se va dando a lo largo de la historia va recogiendo la tradición no solamente de lo que se ha dicho anteriormente por parte de la jerarquía de la Iglesia, sino también y de manera muy puntual de lo que ha vivido y de cómo se han venido dando los frutos de esta relación de la revelación divina inserta en el mundo a través de la evangelización. Por lo tanto, hoy, al querer abordar este tema del magisterio de la Iglesia, pero en relación a lo que es la ciencia, quisiéramos primeramente indicar el espíritu con el que el Concilio Vaticano II vino a traer un sentido pastoral nuevo, en muchas ocasiones con muchas novedades respecto a los concilios anteriores que se venían dando. Uno de ellos, lo decía ya el Papa Juan XXIII en la inauguración del concilio, que este concilio no quería tanto poner énfasis en la cuestión de condenar, sino más bien en la misericordia divina. Y hay dos elementos que van a estar destacándose en el Concilio Vaticano II, que es el diálogo, por una parte, y la comunión, por el otro. Pero ambos se requieren mutuamente. La Iglesia quiere, en esa misericordia, abrirse al diálogo con el mundo. Y en ese diálogo con el mundo quiere entrar en una comunión no solamente entre los que forman la Iglesia, sino con el mundo también que no está inscrito dentro de la parte visible de la Iglesia, pero que sí está en comunión de alguna manera con todos los seres humanos que existen. Por eso, en esta referencia, tocamos ahora un punto muy preciso, que es el tema de la ciencia. Y en ese sentido, el Papa Juan Pablo II, podríamos decir, que fue alguien que promocionó de una manera efectiva el diálogo con las ciencias. En el año de 1996, el Papa se reunió con los miembros de la Academia Pontificia de Ciencia, en donde recordaba los 60 años que en ese momento se estaban cumpliendo de esta renovación de esta academia
que ya el Papa Pío XI había reestructurado y que desde entonces ha venido entrando en un diálogo, comunicación. Y hay una cosa que me parece a mí central y fundamental. Él les decía que aquí a los que se llamaban Senatus Scientificus de la Iglesia les pedía: sirvan a la verdad. Y creo que este es un criterio que nos trae una luz enorme. ¿De qué se trata? De buscar la verdad. Y el hombre ha buscado la verdad desde distintas perspectivas. Y esto le da una unidad entre ciencia y fe, ciencia y religión. ¿Por qué? Porque finalmente Dios es la verdad. Y quien busca a Dios de una u otra manera está abriéndose a la verdad y viceversa. Quien busca la verdad busca a Dios. En este sentido, la invitación es a aquellos que se han dedicado a ahondar e investigar sobre lo que es la verdad, van coincidiendo en posibilidad de un diálogo, en apertura. Y en ese sentido, la Iglesia y la ciencia han estado creciendo, madurando y entrando en diálogos en donde han ido encontrando una fecundidad muy grande en ese crecimiento mutuo y en donde se han disminuido los desacuerdos o incluso las condenas. En esa ocasión era con motivo del origen de la vida y de la evolución. Retomando ese tema, el Papa Juan Pablo II indicaba que si en algún momento habían entrado en conflicto ciertas posturas, en ese diálogo que se ha ido teniendo se va matizando y se va viendo que posiblemente no coinciden del todo las conclusiones, pero el diálogo ha venido invitando a ir escuchándose mutuamente en las partes y a irse dando cuenta que tenemos que matizar cuestiones de ambas posturas. Entre ellas, él va a decir que en un momento dado no podemos hablar ya solamente de una teoría de la evolución, sino tendríamos que hablar de teorías de la evolución, porque hay distintos matices, puntos de partida y conclusiones, y que se van dando en distintas posturas, desde a veces las más radicales en una cuestión de una evolución ciega hasta un espiritualismo exagerado. En ese sentido, es el escucharnos, el ir comprendiendo la argumentación de una y otra parte, es lo que nos ha ido dando un sentido de mayor crecimiento, de mayor fortaleza. Ya indicaba que en el documento del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, se había abierto a esta perspectiva en donde la Constitución daba a conocer que la revelación divina coincide en muchos elementos del desarrollo de la ciencia, en la comprensión de lo que es el ser humano, su origen, su desarrollo y su actualidad. Y se invita a que todos los que están en esta perspectiva de buscar la verdad en sus distintas áreas puedan entrar en una búsqueda conjunta en donde no todos dominan todo, que es uno de los problemas que se ha venido también encontrando. La ciencia en muchas ocasiones se ha ido especializando de tal manera que va quedando en los límites de una visión muy parcial, y la invitación es partir de una visión global para comprender esa especialización. Esta visión del hombre es una visión que debe de integrarse en los elementos que básicamente
están ya estructurados no solamente por la ciencia, sino también por la filosofía, también por la teología. Y en ese sentido, el Papa Juan Pablo II, en el año de 1998, en una carta que dirigía al director del Observatorio Romano, con motivo de la celebración del tricentenario de la publicación de los Philosophiae Naturalis Principia Mathematica de Isaac Newton, indicaba dos criterios muy importantes en este sentido del diálogo. La primera condición del diálogo es autonomía y apertura. ¿Qué quiere decir esto? Que el diálogo debe de tener, en primer lugar, una claridad de que las ciencias, la filosofía, la teología, tienen su autonomía en cuanto a sus contenidos, sus objetos de estudio, tanto material como formal, sus metodologías, sus instrumentos de trabajo, y en ese sentido debe de haber un respeto de no llegar a conclusiones desde un nivel de ciencia a otro. Y esto nos va a ir dando un sentido de saber escuchar y saber exponer. En el Concilio Vaticano II me parece muy significativo que dentro de las 4 constituciones que se tienen, las 3 primeras van en el orden de reforzar el sentido de identidad. La primera, que va en la línea de qué es la Iglesia y cuál es su misión, la Lumen Gentium, nos va dando este sentido de quiénes somos nosotros como Iglesia, y después la revelación divina nos va a ir indicando la comunicación de lo que Dios nos ha dado a conocer, de lo que es Él, de lo que es el hombre, de lo que es el mundo, y Sacrosanctum Concilium como el momento de qué celebramos en la vida, qué celebramos en la unidad de la vida con Dios desde la liturgia. Teniendo esos 3 elementos de identidad, entonces nos podemos abrir al mundo para dialogar con la claridad de lo que somos, no tanto para imponernos, sino más bien para exponer lo que somos con claridad y con firmeza, y al mismo tiempo escuchar lo que otras propuestas fuera de la Iglesia nos vienen diciendo. En este sentido, este criterio que el Papa Juan Pablo II da es toda una riqueza de respetarnos en nuestra autonomía, pero tener este sentido de abrirnos, escuchar y enriquecernos con lo que otros nos dicen y poder nosotros compartir la riqueza que la revelación divina nos ha venido dando. Y el otro elemento es que el diálogo debe enriquecernos mutuamente. No solamente se trata de una parte hacia otra, sino es una comunicación que ambas partes deben de dar y recibir. Y entre esos elementos que han aportado es un acercamiento verdaderamente de muchos de los datos científicos que han ayudado a comprender en la perspectiva filosófica y en la perspectiva teológica lo que es la revelación divina. Y muchos elementos de la revelación divina se confirman con elementos que se han venido estructurando y desarrollando desde la ciencia. Uno de los diálogos que va estableciendo y va analizando el Papa Juan Pablo II es en esta línea de un entender que una cosa es la observación, la experimentación y los datos que se van arrojando de esa interacción con el mundo en cuanto a su conocimiento, pero ya la teoría misma ya habla de una
metaciencia, en el sentido de que ya se ha llevado a un nivel de abstracción, y esa parte no significa que se desprenda de la ciencia y se separe, sino más bien entra en una homologación de lo que quiere explicar y representar de lo que se ha investigado. Estando en este nivel, ya estamos en un nivel filosófico en donde se toman en cuenta elementos de la filosofía de la ciencia, y estos elementos ya entran con la perspectiva metafísica y con la perspectiva de un diálogo también con la revelación, y ahí vamos encontrando este flujo de intercambios de conocimiento en donde no separamos lo que la experiencia nos va dando, el conocimiento, la teorización y la propuesta de un conocimiento previo. ¿Qué es lo que aporta la Iglesia? La Iglesia aporta también esta perspectiva de enriquecimientos. Fides quoris intellectum, que significa la fe, sirve a la inteligencia en orden a no solamente expandirla, sino tener una mayor claridad en cuanto al pensamiento. El Papa Benedicto XVI da a esta perspectiva del diálogo de la ciencia con la fe con la ciencia, una perspectiva pastoral. Es un espacio en donde los que cultivan la ciencia pueden sentirse acogidos en esta apertura que la Iglesia quiere seguir teniendo y que quiere expandir. Hombres de fe hacen ciencia, como aquellos que hacen ciencia y dicen no tener fe, coinciden en puntos de comunión, y esto les va dando un sentido de colaboración, que esto lo retomará el Papa Francisco, y en documentos como es la Laudato Si, invita en una frase que él dice: la mayor parte de los seres humanos son creyentes en alguna religión, pero son creyentes, y desde esa fe que tienen podemos y debemos de aportar conocimientos y propuestas en búsqueda de soluciones, no solamente técnicas, es decir, la técnica nos ayuda, no solamente técnicas, pero desde esta perspectiva nos va dando la búsqueda de soluciones ante los problemas complejos, específicamente sobre la situación del mundo. Y ya en un discurso que va dando a la Pontificia Academia de las Ciencias, también invita el Papa a que entremos en esta dimensión de una perspectiva de solidaridad, proteger a los que son más débiles, proteger a aquello que ha quedado lastimado por la intervención a veces ciega de la tecnología, y que podamos recuperar, no en contra del progreso, sino de un progreso bien entendido, bien desarrollado. Con estos elementos son apenas pinceladas que nos pueden orientar a ver que la Iglesia, después del Concilio Vaticano II, se abre esta dimensión, y en esta dimensión de diálogo, de comunión, vamos a construir un mundo en el cual busquemos todos la verdad, y la ciencia es un camino privilegiado para hacerlo. Pues muchas gracias por esta atención y seguiremos en comunicación con ustedes.